En este video vamos a demostrar el teorema del punto fijo para contracciones. Para ello vamos a partir de las siguientes hipótesis. Tenemos un espacio métrico completo, denominado XD, es decir que toda sucesión de Cauchy definida en este espacio va a converger en el mismo, y a su vez f una función contractiva definida de x en x. ¿Qué significa que f sea contractiva? Que existe un número c perteneciente al intervalo abierto 0, 1, tal que la distancia de x a y mediante f es menor o igual que ese número c por la distancia entre x e y. Entonces, dadas estas condiciones, podemos afirmar que cualquier elemento del conjunto x, para cualquier elemento, la sucesión x sub n, que la vamos a definir como f a la n de x sub 0, siendo x sub 0 cualquier elemento de x. Y a su vez, esta notación es la que usamos para referirnos a la composición de n veces de la función f compuesta en x sub 0. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar varias veces en la demostración. ¿Qué pasa con esta sucesión según este teorema? Converge. Y converge al único punto de x que queda fijo mediante la función f. ¿Qué significa que queda fijo mediante la función f? Que la imagen de ese punto mediante f es igual a sí mismo. Primero vamos a partir por demostrar que f deja fijo un único punto, es decir, la unicidad. Para eso vamos a partir de dos puntos fijos y vamos a usar su definición. Y vamos a usar que f es contractiva a su vez. Pero dadas estas dos definiciones, podemos sustituir esta expresión aquí y obtener la siguiente desigualdad. Teniendo en cuenta, si suponemos que esta distancia es distinta de 0, podemos despejar y llegar a la conclusión de que 1 es menor o igual que c, lo que es absurdo porque c pertenece al intervalo abierto 0, 1. Por lo tanto, esa suposición no es válida, lo que nos lleva a concluir que esa distancia tiene que ser igual a 0 y por definición de distancia, x es igual a y. Por lo tanto, partimos de dos puntos fijos, llegamos a que es el mismo, entonces tenemos que f deja fijo un único punto. Ahora, para probar que la sucesión x sub n converge hacia ese punto fijo, vamos a partir de esta igualdad. P sería un elemento cualquiera de los naturales. Y a su vez, para poder afirmar que esta igualdad se cumple, aquí simplemente estamos usando la definición de x sub n y de x sub n más p. Ahora vamos a trabajar en este término para poder expresarlo como f a la n. Para eso, utilizamos la definición de f a la n más p de x sub 0, donde tenemos a f compuesta n más p veces evaluada en x sub 0. Lo podemos separar en dos términos, uno donde f se compone n veces y otro donde se compone p veces evaluada en x sub 0 en ambos casos. Utilizamos la notación mencionada en un principio y utilizamos la definición de composición. Entonces, este término obtenido lo podemos sustituir en esta expresión y obtener la siguiente igualdad. Pero a su vez, este término es igual a x sub p por cómo lo estamos definiendo. Entonces podemos obtener esa igualdad. Pero ¿qué sucede con c perteneciente al abierto 0, 1 cuando se compone n veces la función f, siendo que es contractiva? Esto lo obtenemos por la definición de contractiva. Pero ¿qué pasa si lo componemos dos veces? Obtenemos esta desigualdad por la definición. Pero esa distancia es menor o igual que este término, por lo que obtuvimos anteriormente. Entonces obtenemos esa desigualdad. Si componemos f tres veces, esta desigualdad sale de que f es contractiva. Pero tenemos esta desigualdad por parte anterior. Por lo tanto, podemos concluir la siguiente desigualdad. Si continuamos este procedimiento, obtenemos en términos generales la siguiente expresión.
Cabe destacar que aquí tenemos siempre la distancia de x a y y que el exponente de c siempre indica la cantidad de veces que estamos componiendo la función f. De asterisco 2 pudimos concluir esta igualdad por la propiedad transitiva, pero por contracción podemos obtener esta desigualdad, donde aquí c está elevado a la n porque estamos componiendo n veces a la función f. Y aquí a su vez estamos aplicando que x sub p es igual a esta expresión por definición. Por propiedad transitiva obtenemos esa desigualdad, y por desigualdad triangular aplicada a p términos, lo que se dedujo en los deberes de la diapositiva 77, obtenemos esta desigualdad. Nuevamente aplicando la transitiva obtenemos esta otra. Ahora, ¿qué pasa con las distancias que están marcadas en negrita respecto a esta distancia? Aquí podemos aplicar en esta igualdad la definición de x sub 1 y x sub 2. Y en esta desigualdad podemos aplicar que f es contractiva. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero aplicamos que f es contractiva teniendo en cuenta que la estamos componiendo dos veces. Por eso obtenemos c al cuadrado. Nuevamente el mismo procedimiento. Y así hasta llegar a esta expresión. Por asterisco 3 habíamos concluido esta desigualdad, pero la parte anterior nos permitió concluir esta otra. Podemos multiplicar por c a la n en ambos términos. No nos modifica la desigualdad porque c a la n va a ser positivo porque c pertenece al intervalo abierto 0, 1. Y podemos aplicar la propiedad distributiva. Y aquí aplicando la transitiva obtenemos esta desigualdad. Si sacamos de factor común este término, obtenemos esta expresión. Y hay que observar que es una serie geométrica porque para pasar de cada término al siguiente sumando vamos multiplicando por c. Y esa serie geométrica converge porque c en valor absoluto es menor que 1. Entonces su límite va a ser el primer término de la serie dividido 1 menos la razón, que es c. Por lo tanto podemos concluir que la serie es menor o igual que su límite. Y por transitiva obtenemos esa desigualdad. Como la serie es convergente y su razón es c, c tiende a 0, lo que nos permite concluir que este cociente tiende a 0. Pero por parte anterior teníamos esta desigualdad, para cualquier p natural. Entonces, esa distancia quedaría comprendida entre 0 y algo que tiende a 0, por lo tanto tiende a 0 para cualquier p natural. Y por el ejercicio 3.3 podemos concluir que x sub n es una sucesión de Cauchy. Pero como x es completo, esto significa que esta sucesión converge hacia un elemento que pertenezca al conjunto x. Supongamos que el límite de esa sucesión es a. Entonces, esta igualdad la obtenemos aplicando la definición de x sub n más 1. Considerando el límite a ambos lados y considerando el teorema del límite de la compuesta, obtenemos esa igualdad. Y sustituyendo que el límite de x sub n es a, obtenemos esta igualdad. Pero a su vez, x sub n y x sub n más 1 tienen el mismo límite porque son los términos de una misma sucesión. Y el límite de x sub n más 1 es f de a. Y de x sub n es a. Por lo tanto, f de a es igual a a. Esto nos permite concluir que la sucesión x sub n es convergente y converge hacia el único punto que f deja fijo, siendo ese punto un elemento de x. Y esto es justamente lo que enuncia el teorema que queríamos demostrar.